A ver. Vale, pues listo, ya está la sesión grabando. Bueno, a todos, estamos casi todos, 17. Bueno, 17 contándome a mí en el otro ordenador, 16 estamos. Seguro que hay alguno más que se une ahora dentro de un momento, pero bueno, vamos a ir comenzando. ¿Qué tenemos para hoy? Pues lo que os estaba comentando. Tenemos los dos últimos complementos del verbo, ¿vale? Vamos a ver un PowerPoint explicando estos dos últimos complementos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, son en total 6 oraciones o 7. 3 las hacéis conmigo y 4 las hacéis por vuestra cuenta. Son muy facilitas y las vamos a dejar muy enfocadas ya en la clase de hoy. Y luego, aparte, tenéis que hacer otra cosa, que es, tenéis un vídeo con correcciones, ¿vale? Esos son dos ejercicios diferentes. El de las correcciones por un lado y las oraciones que tenemos en el PowerPoint por otro, ¿vale? Pues vamos, dame un segundito, que os voy compartiendo la presentación por aquí, el PowerPoint. Y, a ver, listo. Vale, pues ahora si no me equivoco estamos bien. Ahora sí. Darle tiempo que le cuesta un poquito cargar. Vale. Comenzamos la presentación, nos la tenemos que comer entera. La voy a pasar rápido, pero no me da la opción de salir de esto. Esto es todo lo que vamos a ver. ¿Vale? Un segundito. Epa, aquí ya me ha pasado. Esto es lo que vimos el otro día. Vale. Aquí lo tenemos. El complemento de régimen, ¿vale? Vamos a ver el complemento de régimen, que le vamos a llamar CREG, y el complemento predicativo, que le vamos a llamar CPV. Vamos a empezar con el de régimen. ¿Qué cosas tenemos que saber? Uno, que es muy fácil los complementos, ¿vale? Yo os voy a dar unos trucos para que no lo confundamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? No sé si habéis hecho ya las correcciones que teníamos para hoy. Me he centrado mucho en corregir utilizando preguntas, ¿vale? Porque hacer las preguntas correctas es la clave siempre en sintaxis. Las preguntas que son particulares, ¿vale? La clase con vuestros compis de segundo A, la clase la tenemos a las 8:30 y les cuesta un poquito más despertar. Con vosotros, por lo general, soléis participar más, pero quiero que participéis, ¿vale? A medida que os vaya preguntando yo, si podéis ir diciéndome cosas, pues mejor. Y un segundito, vale. Vamos a empezar entonces. Los complementos de régimen CREG son grupos preposicionales. Son grupos preposicionales siempre, ¿vale? Siempre un complemento de régimen nada más puede ser un grupo preposicional, cuya preposición está exigida por el verbo. ¿Qué significa que la preposición esté exigida por el verbo? Pues que pertenece al verbo y le da significado, ¿vale? El verbo tiene un significado por su parte y si al verbo ese le añadimos alguna preposición determinada, le va a cambiar un poquito el sentido al verbo. Lo vamos a ver con ejemplos que sean más fáciles. Hay veces que le cambia el sentido y otras veces que incluso es... Ekaich, ¿te has marchado? No sé por qué. Y Gorka también. Bueno, ya volverá. Vale, a lo que iba. Los ejemplos. Tenemos, nos invitó al cine como ejemplo. ¿Cómo analizaríamos esta oración? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, aquí todavía no lo estoy analizando, un segundo. Me adelanto yo. Tenemos como ejemplos, las que vamos a analizar hoy son, nos invitó al cine, convirtió el agua en vino, piensa mucho en su novio y nos despidieron de la empresa. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para analizar estas oraciones? Que son, estas 4 son las que vamos a analizar hoy. Las 3 primeras conmigo y la cuarta por vuestra cuenta. Cosas que tenemos que tener en cuenta.
Sin la preposición, el significado del verbo cambia o pierde el sentido, ¿vale? No va a ser lo mismo. Nos invitó que nos invitó a algo. Nos invitó al cine, nos invitó a entrar, nos invitó... Siempre que le ponemos una preposición, va a cambiar un poco el sentido. ¿Por qué? Por motivos diferentes. Por dos motivos puede cambiar, ¿vale? A veces se puede parecer a un complemento directo. Pero no lo podemos cambiar por lo, la, los y las. Así que no podrá serlo, ¿vale? En este caso, al cine nos invitó. La pregunta que podríamos hacer sería ¿qué? Por ejemplo, ¿qué nos invitó al cine? No sería del todo exacta y podríamos decir, bueno, pues entonces es un complemento directo. Pero si nos fijamos, no lo podemos sustituir por lo, la, los o las. Nos lo invitó, no se puede decir. Por lo tanto, ya como complemento directo lo vamos a poder descartar. ¿Con qué otra cosa lo podemos confundir? Pues otras veces lo vamos a poder confundir, cambiará un poco, a ver que se quite el cartelote ese, y necesitará una preposición diferente. Si recordamos cuáles eran las preguntas, los complementos circunstanciales son estas que tenemos aquí. En un segundito que nos carga estas. Vale, me va lento internet, no sé exactamente el motivo, pero me está yendo súper lento. Si os fijáis, la imagen igual se para de vez en cuando. Espero que al menos el sonido funcione bien. Porque estoy viendo en el otro ordenador que Sí, el sonido el funciona cartel es bien. segundos. Vamos a... Vale, me alegro. Y la imagen, pues eso, a ver si va calentando esto, a ver si va despertando y le da por ir mejor, pero no sé. O sea, no sé qué le pasa hoy a internet que va particularmente lento. Se han quejado también otros profes de lo mismo. Pero bueno, vamos con ello. Lo que os decía, estas preguntas que tenemos aquí van a ser todas las que nos den complementos circunstanciales. Y va a haber preguntas que se van a parecer a estas, pero que no son exactamente estas. Por ejemplo, nos invitó al cine. Aquí al cine podríamos decir ¿dónde? ¿Dónde nos invitó? Al cine. Cogea un poco, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues que si nos fijamos bien, la pregunta ya no es ¿dónde?, sino ¿a dónde nos invitó? O ¿a qué nos invitó? Por lo tanto, ha cambiado un poco. ¿Qué significa eso? Que ya no vamos a tener un complemento circunstancial, sino que vamos a tener un complemento de régimen. Vamos a verlo esto con ejemplos porque va a ser más sencillo, ¿vale? Bien. En resumen, tenemos que seguir los siguientes pasos para detectar y reconocer un complemento de régimen. Fíjate si dentro del predicado hay algún grupo preposicional. Es muy probable que haya más de uno. Grupos preposicionales va a haber siempre, pero tenemos que ir descartando a ver cada grupo preposicional que es. Para saber si es un complemento de régimen tenemos que quitarlo, cogemos el complemento este de régimen, este grupo preposicional, perdón, y lo quitamos y tenemos que comprobar a ver si el significado del verbo es el mismo, ha cambiado un poco o incluso se puede llegar a perder. Comprueba que contesta a preguntas con preposiciones. Las preguntas tienen que llevar siempre preposición y tienen que ser diferentes a las que conocemos ya, ¿vale? Si nos aparece una pregunta de las que conocemos ya, va a ser un complemento circunstancial. Si nos aparece una pregunta que no conocemos, que le tenemos que añadir una preposición diferente, vamos a tener un complemento de régimen, ¿vale? Lo vamos a ver con ejemplos. Algunos verbos que exigen preposición son atreverse a, depender de, consistir en, soñar con, tratar de y una larga lista.
Son muchísimos los verbos que necesitan un complemento de régimen. Pero bueno, nosotros vamos a aprender a identificarlos. No nos tenemos que aprender de memoria cuáles son estos verbos porque sería imposible, pero sí que los vamos a aprender a diferenciar. ¿Cómo? Pues mediante la práctica, mediante ejemplos. Vale. Estos son las 4 oraciones que teníamos en la diapositiva anterior. Copiadlas y las vamos analizando poco a poco, ¿vale? Nos invitó al cine. ¿Quién se atreve? Venga, ¿qué es lo primero que hacemos siempre? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Qué es lo primero que hacemos siempre? El verbo, ¿no? El verbo, ¿vale? ¿Y cuál es el verbo, Ione? Invitó. Invitó, vale, muy bien. Y una vez que tenemos el verbo, ¿qué hacemos? El sujeto y predicado, ¿no? Sujeto y predicado, muy bien. ¿Y el sujeto aquí cuál es? Nos invitó. Nos invitó, seguro. ¿Quién nos invitó? Ah, no. Nosotros. Está omitido. Es omitido. Está omitido, ¿vale? El sujeto va a estar omitido, va a ser él o ella. Nos invitó. Vale, por lo tanto lo ponemos por aquí, sujeto omitido. Y todo lo demás que va a ser entonces, predicado. En este caso el predicado es verbal, ¿vale? Porque el verbo no es copulativo. Vale, una vez que tenemos esto, identificamos el núcleo, que va a ser el verbo siempre, y tenemos nos. Este nos, ¿realmente qué significa? A nosotros. Nos invitó, muy bien, a nosotros. Y si es a nosotros y contesta a la pregunta ¿a quién? ¿Qué va a ser? Complemento directo. Directo. Complemento indirecto. Va a ser indirecto, ¿vale? Para que fuera directo, lo tendríamos que poder sustituir por lo, la, los, las. En este caso, a nosotros no lo sustituimos por lo invitó, sino por nos invitó. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Indirecto, ¿vale? Bien, ¿y qué nos queda? Pues nos queda al cine. ¿Y qué hacemos con al cine? ¿Qué pasa con al cine? Teniendo en cuenta que estamos viendo el complemento de régimen, pues bueno, vamos a ver qué más información sacamos de aquí. Es un grupo preposicional, ¿vale? Porque vamos a tener la preposición a más el determinante el. ¿Pero qué pasa? ¿Podemos preguntar qué? No podemos preguntar qué. Ahora la pregunta ya no es qué nos invitó, sino a qué nos invitó, por lo que no puede ser complemento directo. Además, no se puede sustituir por lo. No podemos decir nos lo invitó. Por lo tanto, no va a poder ser complemento directo. Tenemos que pensar en alguna otra cosa. Complemento directo, no. ¿Podemos preguntar dónde? Tampoco. Ahora la pregunta ya no es dónde, sino a dónde nos invitó, por lo que no puede ser complemento circunstancial del lugar. Hemos descartado el complemento directo y el complemento circunstancial del lugar. Por lo tanto, ¿qué va a poder ser? Pues complemento de régimen, que es el que estamos viendo. Así que lo ponemos aquí. Complemento de régimen. Grupo preposicional, complemento de régimen. ¿Y cómo se analiza? Muy fácil. Tenemos a más el, enlace término y bueno, esto como siempre. El núcleo es el cine, determinante el, y nos faltaría ponerle nombre a toda la oración. Esto último, esta raya de aquí, esta que os estoy sacando aquí, ¿vale? Acordaos de ponerla. Igual nada más me la pone el 50% de la clase. Bueno, algunos más. Pero acordaros de ponerla, ¿vale? Una vez que tenemos analizada la oración completa, subrayamos todo y le tenemos que poner nombre. En este caso, ¿quién se atreve a decirme qué nombre tiene esta? Es muy fácil, ¿eh? Lo hemos visto. No tiene nada que ver con el complemento de régimen. Predicativa activa. Predicativa activa y oración simple, porque eso se lo ponemos a todas. Oración simple, predicativa activa. Vale, perfecto. Venga, vamos a continuar practicando. Convirtió el agua en vino. ¿Qué nos pasa con esta? ¿Quién se atreve? ¿Qué hacemos lo primero? Buscar el verbo. ¿Y cuál es el verbo? Convirtió. Convirtió, muy bien. Y Del entonces, verbo convertir, ¿no? claro. Y entonces, ¿el sujeto cuál es?
Que es un sujeto omitido. Es un sujeto omitido y sería él o ella, ¿vale? Pues lo ponemos por aquí. Todo lo demás entonces, ¿qué va a ser? Predicado verbal. Predicado verbal, un grupo verbal, ¿vale? El núcleo, lo hemos dicho ya, porque es el verbo. Y luego aquí tenemos el agua por un lado y el vino por otro. O sea, el agua en vino. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos fijamos, el agua sí que contesta a la pregunta ¿qué? Entonces, ¿qué hacemos con el agua? Si contesta a la pregunta ¿qué? Además, lo vamos a poder sustituir por la. La convirtió en vino. ¿Qué va a ser? Complemento directo. Va a ser complemento directo, esto no cambia, ¿vale? Si tenemos respuesta a la pregunta ¿qué? Y lo podemos sustituir por la, va a ser un grupo nominal complemento directo, ¿vale? Le ponemos el núcleo y el determinante. Estas, id copiándolas, ¿vale? Que es parte del ejercicio que tenéis que entregar hoy. Y luego, ¿qué más tendríamos? Pues nos quedaría en vino. ¿En vino qué es? Es un grupo preposicional, ¿no? Vamos a ver entonces qué opciones tenemos. ¿Qué pregunta podríamos hacer? La pregunta que debemos hacer es ¿en qué? Y si nos fijamos en la lista, si le echáis un vistazo a la lista que tenemos de preguntas, no tenemos una pregunta ¿en qué? ¿Qué significa eso? Que no va a ser un complemento circunstancial de ningún tipo. Va a ser otra cosa. Además, si eliminamos este grupo preposicional en vino, la oración pierde sentido. Convirtió el agua. Nos hace falta algo más. Convirtió el agua, nos hace falta, para darle sentido completo a la oración, nos hace falta en qué la convirtió. ¿Qué significa eso? Que como le da la preposición en, le da sentido al verbo, pues va a ser un complemento de régimen. Ya lo podemos poner. Es un grupo preposicional, complemento de régimen. ¿Cómo lo analizamos? Pues como siempre, enlace y término y vino el núcleo. Vale, y ahora le ponemos nombre a toda la oración. Venga, como la de antes, ¿qué es esta? ¿Qué es esta oración? Oración simple predicativa activa. Perfecto, ¿vale? Recordad que cuando volvamos del puente de 1 de mayo, que viene ya enseguida, le iremos añadiendo otro puntito más al nombre, ¿vale? Cada vez le vamos a poner más nombres. Oración simple, predicativa, activa. Y nos queda ver otra marca más, pero es muy fácil. Es saber si tiene complemento directo o si no lo tiene. Si tiene complemento directo se llamará de una manera y si no lo tiene se llamará de otra. Pero es tan sencillo como eso, ¿vale? Bien, vamos entonces con la siguiente. Piensa mucho en su novio. Aquí, ¿cuál es el verbo? Piensa. Vale. ¿Y entonces el sujeto cuál es? Ella. Es omitido. Ella o él. Sí, claro. Sí. Ella o él, sujeto omitido. ¿Vale? Y entonces todo lo demás va a ser predicado verbal, grupo verbal. Piensa, es el núcleo. Y ahora, ¿quién se anima? ¿Qué tenemos por ahí? Esto, ¿qué decimos? ¿Qué haríamos? Venga, ¿no se anima nadie? Yo creo que se separaría mucho y en mi novio. Vale. Yo El también. novio sería un preposicional, ¿no? Claro, vamos a ir paso por paso. Si nos fijamos, aquí tenemos respuesta a dos preguntas. Vamos a tener la respuesta a la pregunta ¿cuánto piensa en su novio? Y ¿Sería de complemento circunstancial de cantidad? de cantidad, sí, mucho, ¿vale? Esto sí sería complemento circunstancial de cantidad. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, mucho va a contestar la pregunta ¿cuánto? Y cuánto, esta pregunta sí que la tenemos en la lista. Por lo tanto, sí es un complemento circunstancial.
como nos contesta la pregunta ¿cuánto? Como muy bien ha dicho Carasa, va a ser un grupo adverbial porque es un adverbio y es complemento circunstancial de cantidad, ¿vale? Bien, y bueno, le ponemos su núcleo. Y ahora tenemos aquí en su novio. ¿Qué pasa con en su novio? ¿Qué tipo de grupo es? Lo primero. Preposicional. Es un grupo preposicional. ¿Y qué más podemos decir de este grupo preposicional? ¿A qué pregunta contestaría? ¿En quién? ¿En quién? ¿Esa pregunta la tenemos en la lista? Esa pregunta no la tenemos, por lo tanto ya vamos a empezar a sospechar un poco, ¿vale? La pregunta que debemos hacer es ¿en quién? Y no la tenemos en la lista. Por lo tanto, no va a poder ser un complemento circunstancial de ningún tipo, va a tener que ser otra cosa. Además, si nos fijamos, aquí pensar mucho no significa lo mismo que pensar mucho en su novio, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que si eliminamos este grupo preposicional, la oración pierde sentido. No es que pierda sentido, sino que el sentido le cambia un poco, porque quedaría él o ella piensa mucho, pero sin embargo no tiene por qué pensar mucho. Es una persona que piensa mucho en su novio, igual piensa poco, igual la pila no le da mucho, pero sin embargo sí que piensa mucho en su novio. ¿Qué significa? Que el hecho de que pongamos en su novio aquí no significa que esta persona piense mucho, porque quizá no piensa mucho, ¿vale? Quizá no es una persona que sea inteligente, por así decirlo, pero sin embargo sí que piensa mucho en su novio, ¿vale? Esto, el ejemplo este lo he puesto para que os fijéis en cómo cambia un poquito el significado del verbo. No es lo mismo pensar mucho que pensar mucho en alguien, ¿vale? Cambia un poquito el significado. Ya tenemos pruebas suficientes para saber que esto ¿qué es? Es un grupo preposicional y es complemento de régimen, porque hemos dicho que no puede ser un complemento circunstancial porque no tenemos pregunta para él y además le cambia un poquito el significado al verbo. Así que ya está, pruebas suficientes. ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo analizamos el grupo preposicional este? Venga, que esto lo hacéis todos muy bien. En enlace. En enlace. Su determinante, ¿no? Claro, pero si tienes un enlace, ¿qué más tienes que poner? ¿Esto qué es? ¿Su novio qué es? Término. Término, claro. Término, un grupo nominal. Y ahora ya sí, este grupo nominal, ¿cuál es el novio? Novio. Novio. ¿Y su qué sería? Ah, pues lo puedo ser. Sería su. Venga, Determinante. es un determinante, claro, si se me ha escapado y se ha visto ahí. Vale, ¿y qué haríamos ahora? Pues ponerle la línea esta, la ponemos, ¿vale? Y le ponemos el nombre. Va a ser como la anterior, porque si tienen complemento de régimen, la mayoría de veces pueden aparecer en pasivas, ¿vale? Pero es muy poco habitual que aparezca en una oración pasiva. Así que, ¿qué va a ser? Oración simple, predicativa, activa. Vale, pues el complemento de régimen ya lo conocemos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues bueno, os pongo aquí el post-it este y tenemos que hacer esta. Para que no lo hicéis vosotros solos, de regalo. Nos despidieron de la empresa, ¿vale? Esta la hacéis vosotros por vuestra cuenta. Es muy sencilla, ¿eh? Si os fijáis bien, es muy sencilla. Solo esta, para deberes. Esta y el siguiente complemento que vamos a ver. ¿Vale? Pero que va a ser poquito, ¿eh? Y esta la vamos a dejar ya enfocada. ¿Por qué? Porque despidieron es el verbo. Nos significa a nosotros. Así que va a ser complemento indirecto. De la empresa es un grupo preposicional. Va a contestar la pregunta ¿de dónde nos despidieron? No nos contesta a dónde solamente. Así que, ¿qué va a ser? Pues será un complemento de régimen. Lo analizáis ya cada uno como veáis. Y si sois un poco valientes, os dejo esta, ¿vale?
Si queréis hacer esta, hacéis esta. Si queréis darle un poquito más de dificultad, hacéis esta. Son muy, muy, muy parecidas. Realmente, cuando las corrija, las voy a corregir a la vez porque se analizan igual. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí he metido algún complemento más, ¿vale? Así que si hay algún valiente, alguna valiente, pues que se atreva con esta, ¿vale? ¿Y subes nota? Sí, claro. O sea, yo lo tengo en cuenta. Subir, o sea, si haces esta solo, puedes llegar a un 10. Pero si haces esta, pues yo prefiero. Esa en actitud y demás, y esas cosas las tendré en cuenta. Esto es un reto. Esto lo hace el que quiera. O sea, esta la tenéis que hacer obligatoriamente. Si en vez de hacer esta, queréis hacer esta, pues adelante. Significa que lo pilláis un poquito bien y que os habéis animado con ella. Es muy fácil, ¿eh? Si nos pones un 11 de 10... No se puede, ya lo he intentado y no se puede poner 11 en Classroom. Es lo que hay. Pero bueno, no os preocupéis, esto ya os digo. El que se quiera animar con ella es un reto. A ver cómo lo hacéis. Va a tener algún complemento más que está aquí arriba. Si nos fijamos, nos despidieron de las empresas, se analiza exactamente igual que nos despidieron de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí vamos a tener dónde vamos a tener de coches, que va a ser un complemento, pero tenemos que saber a ver a qué va complementando, y este otro complemento que tenemos aquí que nos va a contestar la pregunta a cuándo, ¿vale? Pues el que se quiera atrever con esta, pues adelante. Y el que no, pues al menos que haga esta, ¿vale? Esto ya os digo, esto para el que lo quiera hacer bien y el que no lo quiera hacer, pues no pasa nada. Pasamos al siguiente complemento, ¿vale? Venga. El complemento predicativo, CPVO. Lo vamos a abreviar así, CPVO. El complemento predicativo, CPVO, puede ser un grupo nominal, puede ser, pero la mayoría de veces es un grupo adjetival y por lo general suele ser la clave, ¿vale? Es que sea un grupo adjetival. Además, concuerda con el sujeto y concuerda con el complemento directo, pero nunca con los dos. Si concuerda con el sujeto, no va a concordar con el complemento directo, y si concuerda con el complemento directo, no va a concordar con el sujeto. Esto es teoría pura. Ya vais a ver que estos datos no nos hace falta manejarlos del todo para saber analizarlo bien. Y esto sí es importante. Contesta a la pregunta ¿cómo? Cuando es un grupo adjetival, y a la pregunta ¿qué? Cuando es un grupo nominal. ¿Qué es lo que pasa? Que nos vienen aquí los problemas. ¿Por qué? Porque ya tenemos una pregunta ¿cómo? Que nos daba como resultado un complemento circunstancial de modo. Y ya tenemos una pregunta ¿qué? Que nos da como resultado un complemento directo. Pero vamos a aprender a diferenciarlas. ¿Cuándo es complemento circunstancial de modo o cuándo es complemento directo? Vale, venga, pues vamos a por ello. Es muy fácil de identificar por descarte, ¿vale? ¿Por qué? Porque se parece mucho a un complemento circunstancial de modo, como os he dicho, porque contesta la pregunta ¿cómo? Pero recordamos que un grupo adjetival, si nos fijamos en el PowerPoint que habíamos visto antes, en la casilla de los complementos circunstanciales no podía haber grupos adjetivales, ¿vale? Porque si encontramos un grupo adjetival significa que es un complemento predicativo y ya no va a ser complemento circunstancial de modo, ¿vale? Va a ser complemento predicativo. Por lo tanto, si tenemos una pregunta ¿cómo? Y tenemos cualquier grupo, un grupo nominal, un grupo adverbial o un grupo preposicional, sí que va a ser un complemento circunstancial. Sin embargo, si tenemos un grupo adjetival que nos contesta la pregunta ¿cómo?, va a ser complemento predicativo. Así que ya sabríamos diferenciarlo. Vale, vamos a practicar un poco, pues igual que antes. Vamos a tener aquí 3 oraciones. Estas las vais a tener que hacer vosotros, ¿eh? Yo os voy a dar pistas, pero estas las vais a tener que hacer vosotros solitos. Ahora os doy las pistas yo. En esta primera, ella sonrió satisfecha. Tenemos solamente 3 palabras, por lo tanto, va a ser muy fácil de analizar. ¿El verbo cuál sería? Sonrió. Vale. ¿Y entonces el sujeto? Ella. Vale, pues ya nada más, o sea, tenemos 3 palabras. Una es el verbo, otra es el sujeto. ¿Y satisfecha qué va a ser? Pues si estamos viendo el complemento predicativo, ya sabéis que va a ser complemento predicativo.
Pero además os voy a dar un par de pistas más, algo más de información. Una pregunta, ¿esas son las que tenemos que analizar? Estas 3 las tenéis que analizar, sí. Vale. Estas 3 más la anterior, ¿vale? En total son 4. Bien, a lo que iba. Ella sonrió satisfecha. Esta satisfecha, si nos fijamos bien, contesta la pregunta ¿cómo? ¿Y satisfecha qué es? ¿Es un adverbio o es un adjetivo? ¿Hay alguien ahí? Adjetivo, ¿no? ¿Por qué es un adjetivo? Sí, Porque es se un puede adjetivo, cambiar pero ¿por qué? Sí, Ahora se porque puede dice cambiar de cómo género. es. Sí, pero un adverbio también dice cómo es, Porque no ¿vale? se puede cambiar de género. Eso es, puede cambiar tanto de género como de número. Nosotros sonreímos satisfechos, ahí ya lo hemos puesto en masculino y en plural. Nosotras sonreímos satisfechas, lo hemos puesto en plural. Yo sonrío satisfecho, lo he puesto en masculino, ¿vale? Si la palabra la podemos cambiar, es un adjetivo. Recordamos que los adverbios no pueden cambiar. Los adverbios son palabras invariables y no varían, son siempre iguales. Sin embargo, los adjetivos sí que van a poder cambiar de género y de número. Como hemos dicho, va a contestar a la pregunta ¿cómo? Entonces, ¿qué pasa? Que contesta la pregunta ¿cómo? Pero es un grupo adjetival. No puede ser complemento circunstancial de modo porque los complementos circunstanciales no pueden ser nunca grupos adjetivales. Así que ya tenemos pistas suficientes para saber que es un complemento predicativo. Además, si nos fijamos, aquí decíamos, además concuerda con el sujeto o con el complemento directo. Aquí, si nos fijamos, satisfecha complementa, o sea, concuerda con ella, porque es el sujeto. Si aquí el sujeto fuera él, sonrió, diríamos satisfecho, ¿vale? Entonces ponemos una flecha así. Esto no hace falta que lo pongáis, es para que entendáis la explicación. ¿Qué significa esto? Que en este caso concuerda con el sujeto. Puede concordar también con el complemento directo, pero no con los dos a la vez. Aquí si tuviéramos ella sonrió satisfecha, a su padre, por ejemplo, a su padre sería complemento directo, ¿vale? Pero no sería satisfecho, porque concuerda con el sujeto, no concuerda con el complemento directo, ¿vale? Va a concordar con uno o con otro, con los dos a la vez es imposible. Puede complementar a cualquiera de los dos, pero nada más a uno a la vez. A los dos a la vez nunca. Vale. Esto es teoría pura, ¿eh? Porque esto realmente, si quitamos esto, les digo, ya podríamos saber que este satisfecha es un complemento predicativo. No nos hace falta saber si va concordando con el sujeto o con el complemento directo. Pero bueno, para que lo sepáis, nada más va a concordar con uno de los dos, o con uno o con otro. Vale, vamos con la siguiente. He visto a tu hermana muy contenta. Es un caso muy parecido, pero es diferente, porque en este caso va a concordar con el complemento directo. Vale, aquí, ¿cuál sería el verbo? He visto. He visto, ¿vale? Las dos palabras son el verbo. Recordamos que el verbo haber puede funcionar como auxiliar, de la misma manera que el verbo ser puede funcionar como auxiliar de las pasivas, el verbo haber puede funcionar como auxiliar en una oración normal y corriente, ¿vale? He visto. Por lo tanto, ¿el sujeto cuál sería? Yo. ¿no? Yo he visto, ¿vale? Entonces, tendríamos por un lado a tu hermana, que sería complemento directo, porque yo la he visto, y tendríamos muy contenta. Muy contenta, ¿a qué pregunta contesta? Pues lo mismo, va a contestar a la pregunta ¿cómo? Y de la misma manera que en este otro ejemplo de aquí, es un grupo adjetival. Muy contenta. Contenta, contento, contentas, contentos es un adjetivo, no es un adverbio. Así que no puede ser complemento circunstancial de modo, va a tener que ser complemento predicativo. Y de la misma manera que hemos dicho antes, muy contenta, en este caso va complementando
a tu hermana, no va complementando el sujeto. El sujeto soy yo. Y para que fuera concordando con el sujeto, tendría que decir, yo he visto a tu hermana muy contento. Que en ese caso estaría hablando, el complemento predicativo estaría hablando de mí, del sujeto. Pero en este caso concuerda con el complemento directo, ¿vale? Va a ser o con uno o con otro. Con los dos a la vez no puede concordar. Bien. Y esto, pues, como os he dicho antes, en este caso concuerda con el complemento directo, ¿vale? Las hemos dejado, estas dos las hemos dejado prácticamente resueltas. Si habéis ido tomando notas a medida que íbamos hablando, pues seguro que os ha quedado más o menos resuelto. Y nos quedaría la última. Nombramos delegada a Maider. ¿Cuál es el verbo en este caso? Nombramos. Nombramos. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros. Y aquí es donde se complica un poquito el asunto. ¿Por qué? Porque tenemos dos grupos. Tenemos dos grupos que los vamos a poder sustituir por la. La nombramos a Maider y también podemos decir la nombramos delegada y estaríamos sustituyendo a Maider por la. ¿Qué es lo que pasa? ¿Podemos tener dos complementos directos en una misma oración? No. No. Entonces tenemos que descartar uno. ¿Cuál descartaríais? Uno de los dos no puede ser complemento directo. ¿Cuál no lo va a ser? Maider. ¿A Maider, seguro? ¿Por qué? No. Pero a Maider no sería complemento indirecto. Indirecto. Sí. Sí. ¿A quién? Indirecto es cuando no lo podemos sustituir por lo, la, los y las. En este caso sí que la podemos sustituir por la, ¿no? Ha salido el carpelote ese, pero podemos sustituir a Maider por la. Entonces, aunque conteste la pregunta ¿a quién? Sí que puede ser complemento directo. Vale. ¿Cuál vamos a descartar? Delegada. ¿Por qué vamos a descartar delegada? Porque cuando tenemos dos posibles complementos directos, uno lo tenemos que pasar a complemento predicativo. Y si nos fijamos, el complemento predicativo nada más puede ser o un grupo nominal o un grupo adjetival. Y a Maider, si nos fijamos bien, es un grupo preposicional. Así que a Maider no puede ser complemento predicativo. Ya lo hemos descartado. A Maider se tiene que quedar como complemento directo y delegada se tiene que quedar como complemento predicativo, ¿vale? ¿Qué pasa con delegada? Otro de los problemas que nos puede dar. Que en este caso funciona como un nombre, ¿vale? El delegado, el presidente, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo podemos confundir con un grupo adjetival, ¿vale? Pero bueno, no tiene mayor complicación. La cosa es que tenemos que descartar a uno y, pues como no podemos tener dos complementos directos, uno de los dos lo tenemos que pasar a complemento predicativo. A Maider ya hemos dicho que no lo podemos cambiar a complemento predicativo porque es un grupo preposicional, así que la única opción que nos queda, perdón, es pasar delegada a complemento predicativo. Estas es el caso más difícil del complemento predicativo y aparecen muy poco porque aparecen en ocasiones muy contadas. Nombramos presidente a no sé quién. Ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, aparecen muy poco. Y bueno, sería cuestión de descartarlo y no es difícil tampoco, ¿vale? Y como deberes entonces, pues el post-it este que sacamos aquí. Para que analicéis vosotros son los de regalo, estas tres que tenemos aquí. Las tenéis que acabar de analizar, ¿eh? Si más o menos las hemos dejado bastante enfocadas. Ella sonrió satisfecha, he visto a tu hermana muy contenta y nombramos delegada a Maider. Y si hay algún valiente, pues tenemos estas tres, que son muy parecidas, pero con algún complemento más. Ella le sonrió satisfecha a su padre. He visto a tu hermana muy contenta por el insti y nombramos delegada a Maider por bocazas. Es añadir un par de complementos más a cada oración, pero si os fijáis, estas aparecen aquí. Por lo tanto, cuando las vaya a corregir, que lo tendremos que hacer para el viernes, yo corregiré
estas, las largas. Y el que haya hecho la corta también la va a poder corregir porque esta oración corta va a estar dentro de la larga. Así que, por mi parte, nada más. Vale, un segundo, Yagoba. Sí, sí. Esto es para Joder. viernes. A ver, todos a la vez no. A ver, ¿Podrías poner la primera diapositiva otra vez? Es que no le tengo pantallazo y le estaba perdón. haciendo. Pero no te hace falta el pantallazo. Tienes en Classroom, tienes el PowerPoint completo creado, ¿vale? Así que, y además estoy grabando la sesión, así que lo voy a poner el vídeo cuando consiga colgarlo. Y se me ha olvidado, nos queda una última diapositiva, que es la diapositiva maestra, entre comillas. Es la chuleta que os va a permitir analizar cualquier oración, ¿vale? La tenemos aquí. Si os fijáis, he añadido ya todos los complementos. Tenemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tenéis aquí todos los trucos, todas las preguntas, qué tipo de grupo puede ser cada complemento, etcétera, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido añadir el complemento de régimen y el complemento predicativo. El complemento de régimen, os recuerdo, solo puede ser un grupo preposicional, ¿vale? Así que si no es un grupo preposicional, ya lo podemos descartar, será otra cosa, pero complemento de régimen no podrá ser. Norma para identificarlo. Si quitas este grupo preposicional, el verbo cambia el sentido o pierde el sentido. Y importante, ¿qué preguntas tenemos que hacer para identificarlo? Todas las demás preguntas que no aparecen aquí van a ser preguntas que nos den un complemento de régimen. Pero importante, las preguntas tienen que llevar una preposición, ¿vale? Ya no va a ser la pregunta, yo qué sé, ¿dónde? Sino hacia dónde, por ejemplo, o en dónde, ¿vale? Y siempre que añadamos una preposición a las preguntas que tenemos aquí, a cualquiera, ¿en qué? En lo que sea, ¿vale? Nos va a dar un complemento de régimen. Y luego, en el complemento predicativo, tenemos, va a ser casi siempre un grupo adjetival, a ver si se quita el cartelote ese, va a ser casi siempre un grupo adjetival y ocasionalmente, muy pocas veces, como en el último ejemplo que hemos visto, va a ser un grupo nominal, en el caso de delegada o presidenta o presidente, etc. Puede contestar la pregunta ¿cómo? Pero si contesta la pregunta ¿cómo? Será un grupo adjetival. Por lo tanto, lo hemos puesto por aquí con un asterisco. Si contesta la pregunta ¿cómo? Que la tenemos aquí también, pero es un grupo adjetival, tenemos un adjetivo. En vez de un adverbio, en vez de un grupo adverbial, vamos a tener un complemento predicativo. Y también puede contestar a la pregunta, a ver que se quite eso, puede contestar la pregunta ¿qué? En caso de ser un grupo nominal, pero ya habrá otro complemento directo, así que uno de los dos lo vamos a tener que descartar. Y para descartarlo, pues va a ser fácil. El complemento preposicional, pues lo pasaremos a complemento directo y el que sea nominal, pues se quedará como complemento predicativo. ¿Nos queda más o menos claro? Esta chuleta, ya os digo, esto es una chuleta que si cogéis esta y la copiáis en el cuaderno o la imprimís, esta última diapositiva, con esto vais a poder analizar todas las oraciones que queráis, porque tenemos que entenderla y tenemos que saber utilizarla, pero realmente tenéis, para saber qué tipo de complemento es cada uno de los grupos, tenéis aquí toda la información. ¿De acuerdo? Yo ya os digo que por mi parte... ¿Esto para cuándo es, Diego? Esto es para hoy. Vale. Me parece que de fecha tope he puesto hoy, no estoy seguro, pero creo que sí. Para hoy tenéis que, si lo entregáis más tarde no pasa nada. Yo digo, con esas cosas, si lo entregáis incluso mañana, pues no habría ningún problema. Pero me parece que la fecha a tope, lo miramos ahora, lo pongo por aquí, vosotros ya no lo veis, pero... Sí, es para hoy, Yagoba. Sí, las dos son para hoy, ¿vale? Hoy a las 9, pero bueno, si no os da tiempo por el motivo que sea y lo entregáis mañana, no pasaría nada. Con que estén hechas para el viernes, que es cuando las vamos a corregir, sería suficiente, ¿ok?
recordad que tenemos dos ejercicios, las correcciones de ayer y las 4 oraciones que hemos hecho ahora. Pero si no las habéis hecho ya, o sea, vais a tardar 5 minutos en hacerlas. Las hemos dejado prácticamente enfocadas, ¿vale? Así que ya os digo. ¿Hay alguna duda? ¿Queréis que repita algo? No sé, cualquier cosilla. ¿Lo habéis entendido bien, más o menos? Sí, está bien entendido. Vale, me alegro. Ya os digo, conocemos ya los 7 complementos del verbo. Ahora lo único que nos queda es practicar, ¿vale? Ya para el viernes os pondré 6 oraciones. Una cosa, Sí. si nos subes esa tabla del final que has puesto ahí y la ¿Está copiamos, Sí. Pero ¿está eso no- subida? Sí, la tienes en el ejercicio. En el PowerPoint, la última diapositiva es esa. Esa, si la copiáis o la tenéis o la imprimís, para utilizar, esa es para utilizar. Es una chuleta para que utilicéis vosotros y que os ayude a analizar las oraciones. ¿Pero de dónde la imprimimos? Que no lo encuentro. La tienes en el ejercicio, tú te vas a Classroom y en el ejercicio de complemento de régimen y complemento predicativo tenéis adjuntada al final un PowerPoint. ¿Lo ves? Sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Vale, pues la última diapositiva de ese PowerPoint es la última tabla esta que hemos sacado. Así que ya os digo que por mi parte nada más.